al hombre que había formado. Repito eso. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Padre, te doy gracias. Señor, permite que en este transcurso de tiempo tu nombre sea exaltado en todo momento, Dios. Minuciosamente como iglesia, como pueblo, te daremos la gloria, la honra, Dios mío, porque solo a ti pertenece, Dios eterno. Señor, permite, Dios mío, que en este transcurso de tiempo tu nombre sea glorificado y podamos, Señor, ser buena tierra para lo que es tu poderosa semilla, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Hace muchos años, amado, yo escuché a alguien que cantó una vez y dijo, aleluya, el resplandor de un rey vestido en majestad, la tierra llena está, la tierra llena está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Te adoramos, Señor, aleluya. La palabra de Dios nos deja entender a nosotros algo, amados. Y es que cada vez que el Señor ha prometido para con su pueblo tener una estabilidad, Dios siempre, amado, recurre a sus propios recursos. Es decir, cada vez que Dios, hermano Gabriel, promete algo, no está pendiente, no está en el negocio de ver si lo puede hacer contando con otra persona. Por eso Dios, amados, es muy directo, muy claro a la hora de prometer algo, ya que no cuenta con otros recursos, sino con sus propios recursos. Por eso cada vez que Dios piensa en bendecirte, no necesita esperar por alguien más. Él lo hace y punto. Alaba. Poderoso el nombre del Señor. Y entrando de lleno, amados, a la palabra de Dios que nos compete en esta tarde, sea el nombre del Señor bendito. Una de las características principales, amados, que podemos ver en los terrenos de Dios es lo siguiente. Nosotros conocemos como creyentes y creemos, amén, si yo no tengo la capacidad, hermano Javier, de creer, Génesis capítulo 1 versículo 1, no puedo creer nada más de la Biblia. Si yo no creo Génesis capítulo 1 versículo 1, yo no voy a creer ninguno de los milagros, ninguno de los prodigios, ninguna de las señales que hizo Jesús.
ya que si entiendo y creo, tengo la suficiente entendimiento de creer que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, me da a mí la garantía de saber que el Dios al cual yo le sirvo tiene el suficiente poder de hacer como a Él le plazca. A mí se me enseñó, amados, y se me dijo en varias ocasiones que el dueño hace como quiere. No necesita pedirle permiso a nadie para hacer las cosas, ya que Él entiende cómo lo debe hacer en el momento que lo quiera hacer. Y nadie le dice cómo hacerlo. Entre ellos pudimos analizarlos, si usted recuerda, en la penúltima parábola que estuvimos estudiando, no el jueves pasado, sino el anterior, vimos como el jefe de familia, el hombre de la casa, hace un trato con los demás, y el trato que hace es de pagarle una dracma, un denario, perdón, y hace ese acuerdo con las personas desde por la mañana. Pero como vimos en el desenlace, hermana Yadira, dice la Biblia que empezó a encontrar a varias personas en el camino y en distintos horarios, y al final, a la hora del pago, poderoso el nombre del Señor, ¿qué dijo? Él pagó a todos como si hubiesen trabajado el día entero, cuando el último grupo simplemente trabajó 1 hora, comparado con el primer grupo que había trabajado 11 horas. Y esto es curioso porque inmediatamente los que trabajaron 11 horas le acaban de decir, pero ven acá, ¿cómo tú le pagas a ellos exactamente como me pagas a mí? Si yo he trabajado más que ellos. Y este hombre, Michael, le deja entender algo y le dice, pero ven acá, tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer con mi dinero. Se fueron. Tú me vas a decir a mí cómo yo voy a invertirlo. Tú me vas a decir a mí, disculpe, amado, pero el que lo tiene en el bolsillo soy yo. Nombre de Cristo. Por eso, a la hora de pelear, de luchar contra Dios, amados, llevamos la de perder, porque Él hace como quiere, cuando quiere, en el momento que quiera. Sea el nombre de Cristo glorificado. Dentro de este pasaje, amados, encontramos la clara evidencia de cómo Dios empieza a crear y cómo piensa hacer, amén. Y hay un sinnúmero de desenlaces que hemos podido ver a través de la palabra de Dios, donde la Biblia especifica en el capítulo 1 de cómo Dios empieza a crear y lo enumera por día y lo enumera por tiempo. Y lo que me llama la atención, que todo esto lo dijo Dios que era... Diga conmigo, era bueno. Entonces, todo Dios lo analiza, todo Dios lo verifica y le da el sello de garantía, Jay, de que, oh, that's good. Yo lo hice, está hecho a la perfección, no necesita alteración. Lo que yo acabo de hacer es tan perfecto que puede suplir para algo más. Pero la palabra de Dios me deja entender que en el momento que Dios empieza a crear todo, lo hace con un fin que al principio no vimos. Vimos como Dios creó, amén, los cielos y la tierra. Amén. Vimos como Dios creó las estrellas. Vimos Dios como creó, amén, los árboles, las plantas. Vimos todo eso, pero al final de la historia nos damos cuenta el plan y propósito para lo cual Dios lo había hecho. Al principio, cuando leemos que Dios hizo la luz, no hace entendimiento para qué lo hace. Hay veces, amados, que Dios empieza a trabajar con nuestra vida que al principio no lo entendemos. ¿Y cómo así, pastor? Sencillo. Cuando usted se detiene a analizar, vemos que y al final Dios crea al hombre. Y cuando lo crea, crea un ambiente donde él pueda coexistir. El ambiente que Dios crea es un lugar, amén. Y la Biblia, en el pasaje que acabamos de leer, dice que Dios plantó un huerto. ¿Dónde? En el Edén. ¿Dónde? En Edén. En Edén. Entonces el huerto no es el huerto del Edén, no. Es el huerto en Edén. Edén. Edén es el lugar, es la tierra, es amén, la ciudad donde se encuentra. Pero en Edén Dios crea un espacio. Y en ese espacio Dios pone un huerto, pone un paraíso, pone un lugar donde Él pueda habitar. Exacto.
donde él pueda, amado, poderoso el nombre del Señor, pasearse como lo hemos visto a través de la palabra de Dios. Pero me llama la atención que al oriente, en Edén, Dios pone allí al hombre que había formado. Y quizás esto es un ABC para usted, amado, pero quisiera detenerme en estos pasos que el Señor ha tratado para conmigo. Me llama la atención porque inmediatamente Dios pone allí al hombre, lo pone con la finalidad de que ese huerto va a suplir todas las necesidades que él tenga. Es decir, Dios no te va a plantar en un lugar donde no vas a ser saciado. El lugar donde no estás siendo saciado, Dios no te plantó. Porque todos los recursos para tu crecimiento están a tu alrededor. Se fueron. Entonces, no hay ninguna necesidad de Adán en decir, yo quiero tal cosa, porque solamente tiene que extenderse y hacerlo. Poderoso es el nombre de Jesús. Pero cuando veo la palabra de Dios, me doy cuenta de algunos ejemplos que Dios pone, estipula en su palabra. Dios puso a Adán en un lugar donde él tenía todo a su alcance. Pero lo que me llama la atención, amados, es que Dios preparó un lugar donde todo ya estaba creado para él. Por eso, amado, yo voy muy de la mano, especialmente con aquellos que tienen la cominilla, amén, o el deseo de casarse. Se fueron. Yo creo, amado, que hay que preparar un lugar de antemano para cuando estemos en el huerto esté todo al alcance. Por lo menos diga mucho. Amén, aleluya. Ahora, la palabra de Dios nos deja entender algo, amado. De antes de Dios poner al hombre en el huerto, preparó todo lo que Adán necesitaba. Todo está bien, todo estaba al alcance. Y eso hace Dios, amados, cuando en sus terrenos Él nos pone. Los terrenos donde Dios nos ubica son los lugares donde Dios prepara o lo prepara de antemano para ponernos a nosotros en esos lugares, ya que en esos lugares vamos a florecer. Y me llama la atención, amado, porque los terrenos de Dios no son todos unos paraísos. No son todos unos huertos donde podemos estar todos cómodos, tranquilos, calmados, que si quiero un mango estoy ahí, que si quiero una fruta está ahí. Los terrenos de Dios, amados, muchas veces son, amén, aleluya, punzantes, muchas veces son incómodos, muchas veces, amados, no entendemos aun cuando Dios, nosotros queremos estar tranquilos, calmados. Muchas veces el Señor nos empuja a una incomodidad para buscarlo a Él. Pastor, ¿cómo así? Sencillo. Cuando yo veo el libro de Génesis capítulo 21, versículo 20 al 21, poderoso el nombre del Señor. La palabra de Dios dice, y esto lo estuvimos analizando en otros sermones anteriormente. La Biblia dice que en un momento determinado, Agar, después que es soltada, después que es, amén, que es despedida. La Biblia dice algo bien importante, amado, que debemos prestarle atención. Y es que cuando la Biblia pondera acerca de cómo esta muchacha ya había tenido la visión del paraíso donde ve que Dios le habla. Cuando estuvimos hablando del arco, ¿se acuerdan? Se fueron. Y todo esto, pero me llama la atención porque cuando Dios le habla, por cierto, Agar es la segunda mujer que Dios le habla. That's right. Entonces, que le habla audible, que le habla a ella. La primera es Agar. Literalmente, Agar es la mujer que Dios le habla directo. Pero algo me llamó la atención mientras estudiaba su vida, porque cuando veo su vida me doy cuenta de una conclusión que me llama la atención, porque cuando Abraham la despide, ella tiene toda libertad, Michael, para volver a Egipto.
Pero cuando volvió a Egipto, no se encontraba, estaba incómoda, estaba en un lugar como que, yo salí de aquí, es como si usted se retirara una vez más a su país de origen y dijera, yo me voy para Honduras, yo me voy para Puerto Rico, yo me voy para la República Dominicana, yo me voy para... Y cuando usted llega a decir, pero es que yo no encajo acá, yo como que estoy incómodo, como que ya la gente habla en un lenguaje que yo no entiendo. Amado, usted me disculpa, ahora mismo en mi país hay una jerga que yo no entiendo para nada. Alaba. No. Yo no sé, yo nada más me quedé en que lo que. ¿Qué es lo que? Yo ahí, yo no sé. Después de ahí, usted me pregunta, yo no sé. Pero cuando veo la palabra de Dios, me doy cuenta de algo. Y es que Agar llega en Egipto y es, amado, empieza a crear en ella una situación incómoda. Pero ella sabe, señores, cómo es esto posible. De que ella es de Egipto y cuando vuelve a Egipto no se siente satisfecha en ese lugar. Y dice, no, yo no me voy a quedar aquí. No puedo volver a donde Abraham porque Abraham me echó de allá. No puedo volver a Egipto porque ya me encajo en Egipto. Entonces, ¿para dónde voy? Pregúnteme, ¿para dónde? ¿Para dónde? Pregúnteme de nuevo. ¿Para dónde? Esta mujer toma una decisión drástica. Esta mujer toma una decisión hasta media incómoda, extraña, amado, porque el versículo 20 dice, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto. Lo curioso de todo esto, amados, es que Agar decide, Gabriel, volver a vivir en el desierto, porque en el desierto Dios le habló. Ella decide crear y establecer su casa, que su muchacho creciera en ese lugar, porque número uno, Dios le habló, porque dos, recibió visión y porque número tres, vio la provisión de Dios en ese lugar. Si yo le pudiese decir a usted en este día, varón, amados, aleluya, ¿a dónde usted quisiera vivir? Y usted me dijera, no, pastor, yo quisiera vivir en el penthouse allá en Manhattan, allá abajo donde yo pueda ver el Hudson, donde yo pueda estar tranquilo, o quizás en una isla de Fiji, o en un lugar allá en Barbados. Yo quisiera estar relajado, tranquilo, pero esta mujer vio resultados en los lugares desérticos. Los lugares, amados, donde ella entendía que Dios la había prosperado. Aleluya. Y lo fuerte de eso, amados, que cuando verificamos y sabemos, hermano Javier, dice que creció, que habitó en el desierto. En el desierto fue un lugar, amados, donde para ella no fue una prueba, para ella fue la recompensa de su prueba. En el desierto ella vio, y yo hoy no le vengo a presentar el desierto como un lugar de prueba, no le vengo a presentar, porque si yo hablo con Agar y le pregunto a Agar, ¿cómo te pasó en el desierto? Porque yo escucho varios hermanos que me dicen que ahora están viviendo un desierto, que ahora están, que el desierto para ellos son pruebas, son batallas. Ella me diría, para mí no, porque en mi desierto yo vi a Dios manifestado. En mi alma mía adora la gloria de Dios. En mi desierto Dios me habló. En mi desierto yo vi la visión de Dios. En mi desierto mi hijo creció. Preferí quedarme aquí. Y lo fuerte de esto, amado, es que cuando usted verifica, el versículo 20 dice, y fue tirador de arco. Pero lo que me llama la atención de todo esto, amados, es que en el desierto aprendió a capacitar a su hijo. Empezó, amados, a crear en ella un mover tan fuerte. Y yo quiero que usted entienda esto. Cuando usted verifica la historia de José, años después, amado, después, ya Agar había muerto, ya su hijo Ismael había muerto. Pero me llama la atención de que cuando a José lo van a vender, a lo que lo venden, era una gente de campaña que andaba en el desierto, una gente que hacía comercios en el desierto. Pero ¿cuáles personas? Sencillo, unos ismaelitas que estaban en el desierto. Pero ¿cuáles eran esa gente, amado? La generación de Ismael,
que había sido preparada en ese lugar, que había tenido resultado en ese lugar. Y podemos ver, amados, que en su generación aún siguió multiplicándose. Vive Jesús, aleluya. Agar decidió vivir en el desierto, ya que ese lugar pudo haber sido, fue lugar de experimentar la bendición de Dios en su vida. En ese lugar, amado, fue donde Dios le ministró. Lo fuerte de esto, amados, es que nosotros vemos los desiertos como los lugares, amén, de procesos, de pruebas, de transiciones. Otros quizás lugares de muerte. Pero donde otro murió, Agar Michael, Dios le habló. Donde otro falleció, sus ojos fueron abiertos para ver los milagros acontecer. Lo que me deja entender a mí algo, amados, y es que en los terrenos de Dios varían, no simplemente los paraísos. Tranquilo, que simplemente estamos en el comienzo. Vamos a ver varias cosas sobre esto, pero cuando veo esta peculiaridad, amados, es que Dios toma a Adán, le dice a Adán, este será el lugar donde vas a ver, amados. Usted sabe lo lindo que es que Dios pueda coexistir y visitar el lugar donde te plantó, el lugar donde te puso. Porque lo curioso del huerto es que podemos llegar a distintas conclusiones, pero Dios no se le está manifestando a Adán en otra forma que no sea como es Él. La Biblia no me da a mí un entendimiento de que Dios se le ha presentado a él en carne, de que Dios se le ha manifestado en lo que sea, no. Mas sí me dice que el resultado de Adán sí es carne, es tangible, se ve, se siente. Adán puede tener esa necesidad de hambre, ¿está conmigo? Pero, Michael, lo que me llama la atención es que Dios no tiene que adquirir un cuerpo para presentarse donde Adán. No tiene que crear una carne para presentarse donde Adán. Dios se representa tal cual es, mas la Biblia dice Dios es espíritu. Puede presentarse delante de Adán y hablar con Adán y de habitar con Adán y Adán no morir, amados. Porque si usted me dice a mí, no, amados, es que Adán no había pecado y por eso estaba en santidad. Amados, por favor, ponga eso a un lado, porque hay ángeles, amados, que están ahora mismo al lado de Dios, cerquitica de Dios y ni siquiera puede verlo. Entonces, ¿qué tanta santidad puede tener Adán que no tiene alas para cubrirse? ¿Qué tanta gloria tiene Adán que no necesita 6 alas para taparse el rostro, el cuerpo y con 2 volar? ¿Qué tanta gloria puede cargar Adán que puede estar cerca de Dios y no ser consumido? ¿Qué tanta gloria tiene? ¿Cómo es que si voy a los cielos, no me puedo acercar al trono porque la Biblia dice que su rostro, sus ojos son como llama de fuego, que su rostro es, aleluya, es un resplandor? O sea, ¿cómo yo me puedo hacer? ¿Cómo Adán tiene la capacidad de acercarse a Dios y no ser consumido? Es más, voy más allá. ¿Cómo él puede pecar y todavía tener una plática directa con Dios? Y decirle, me escondí. ¿Cómo que te escondí? Ojo acá, amados. ¿Cómo es que Dios todavía sigue teniendo una comunicación con él sabiendo que él que le había fallado? ¿De qué material está hecho Adán? ¿De qué? ¿Cuál es el secreto de su combinación? ¿Cuáles son los ingredientes que Adán tiene que los demás no tienen?
Y es que, amados, Edén es un lugar donde Dios se puede representar y puede estar tal como es Él. Y eso significa, amados, que en los terrenos de Dios Él puede hablarte a ti de la manera que es Él. A ver, en los terrenos de Dios Él se manifiesta tal como es Él, que no necesita adquirir otra manera, una transformación para revelarse contigo. Todo lo contrario, en el terreno de Dios puedes ver a Dios tal como es Él. Al nombre de Cristo. Gloria. Hagan, escucha voces. Moisés escucha una zarza hablar. ¿Qué fue lo que Adán vio? ¿Cómo yo lo veo? ¿Cómo yo puedo, amado, estar en ese lugar tranquilo? Sencillo. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29, da una pequeña reseña acerca de lo que vamos a hablar durante esta temporada. Y la Biblia dice en el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y escuche bien esto: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba sobre la roca. Yo quiero que usted entienda esto, amados. A ambos sucesos, a ambas edificaciones, recibieron lo mismo. Ambas recibieron lluvia, ambas recibieron ríos, ambas recibieron vientos, pero la única diferencia era en el terreno donde estaban. Escuche bien. La diferencia en que una estuvo de pie, Gabriel, y la otra en ruinas, era por el terreno donde el arquitecto, aleluya, tuvo la visión de crear. Donde el constructor tuvo la habilidad de establecer. Amados, a nosotros nos va a dar la garantía de nuestros éxitos. Estarán cimentados. Nuestras próximas decisiones serán determinantes para nuestro crecimiento, para nuestra estabilidad, según el terreno donde estemos. Será determinante, amado, nuestro éxito si estamos en el terreno de Dios. Pero estar en el terreno de Dios demandará de nosotros compromiso. Amén. Eso es así. Demandará de nosotros cuidado. Porque usted está en un terreno, diga conmigo, prestado. Prestado. Una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención de este país es el impuesto a tierra que hay. Para mí eso fue conflictivo desde el momento que pisé y empecé a averiguar sobre eso. A ver, usted puede comprar y saldar su casa, y no importando los años que tenga de vida, usted seguirá pagando impuestos sobre ese lugar, porque usted no paga la casa. Usted no está pagando el impuesto de la casa, ya usted eso lo saldó con el banco, con aquel que le tomó prestado. Usted está pagando el impuesto del terreno. Porque para los Estados Unidos esa es su casa, pero ese es mi terreno. Aleluya. Sí, el baño es tuyo, la decoración es tuya, el lugar es tuyo, en los colores fuiste tú que lo elegiste, pero lo hiciste en mi terreno. Y como creyentes, amados, a nosotros se nos olvida que estamos en el terreno de Dios. Aleluya. Que el terreno de Dios demandará. Amado, ¿usted sabe lo curioso de eso? Mi papá vive en New Jersey.
Y hace como 3 años atrás, vamos para allá, para la casa de mi papá, bien grande. Y mi papá, su casa está como en el medio del terreno. Y en New Jersey al fin hay muchos árboles. Pedir un permiso a la ciudad para cortar el árbol. Se fue. Un árbol que él no había plantado, que ya estaba ahí, que no le había dado ningún resultado. Pero tenían que pedir permiso para cortar ese árbol que estaba en su casa, pero el problema es que no es su terreno. Y amados, cuando nosotros estamos en los terrenos de Dios, nosotros necesitamos tener las herramientas necesarias para requerir los permisos necesarios. Porque aunque sea mi estructura, el terreno es de Él. Amén, gloria a Dios. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Que Adán violentó permisos de tala en terrenos que no eran de él. Por eso el dueño del terreno de Dios no puede quedarte acá. Estás violentando órdenes directas del cuidado del terreno. Lo vas a labrar. Y lo fuerte de esto es que lo manda a otro lugar. Lo saca del huerto, mas no de Edén. Él sigue viviendo en Edén, lo que no sigue viviendo en el huerto. Lo saca del huerto y dice, ahora trabaja tú. Ahora esfuérzate tú. Todo lo tenías a disposición. Todo lo tenías al cuidado. Nada se te negaba. Ah, mi alma adora a Dios. Déjame repetir eso. Nada que estaba a tu alcance se te negaba. Todo se nacía en el tiempo necesario. Todo fluía en el momento necesario. Ahora irás a vivir a un terreno donde yo no pongo el control. Y cuando estás en otro terreno vas a tener que trabajar el doble. Porque ahora será con el sudor. Aleluya. Cuando no estamos en el terreno, mi alma adora a Dios. Cuando no estamos en el terreno de Dios, las cosas se nos hacen cuesta arriba. Porque el que da garantía del suelo es Él. El que dice nada se te va a negar. Nada, aleluya. Mi alma adora a Dios. Amado, ¿por qué usted cree que cuando... Vamos a adelantar ciertas cosas. Olvídese. ¿Por qué usted cree que cuando entraron a Jericó, que estaba una muralla fortalecida, estaba todo cubierto, Dios le dio una estrategia distinta a alguien que es experto siendo militar? Dios le habla a Josué. Vamos, que te vas a salir bendecido. Josué es un hombre que tiene grandes experiencias militares en el gobierno de Dios. Repito eso. O sea, la experiencia que ha adquirido Josué la adquirió siendo parte del ejército de Dios cuando estaban afuera. Porque mientras estaban adentro, en otras palabras, mientras estaban en Egipto, era un esclavo. Déjame ver para que usted reciba esto. Mientras él estaba en Egipto, era esclavo. Cuando salió de Egipto, se volvió un general. Hay gente que en Egipto son esclavos, pero cuando el Señor lo liberta, tienen un potencial, amados, para generales. Alguien tuvo que recibir eso, por favor. Alma mía. Y una persona que ha empezado a adquirir conocimientos del reino, un hombre que ha empezado a adquirir conocimientos de estrategias, Dios le cambia el juego y le dice, no, ya están a punto de entrar a Egipto. ¿Está conmigo?
Vamos de entrar a Jericó, vamos a hacer algo diferente. Ponme a los levitas adelante. Discúlpame, Dios, pero de guerra sé yo. Discúlpame, tú serás muy Dios, muy cosa, pero yo no puedo poner a la gente que bendice adelante. Yo no puedo poner a la gente que adora adelante. Yo necesito poner a mis mejores soldados delante. Me imagino a Dios diciéndole, pero ¿quién es que te ha enseñado a pelear? Pero muchachito, ¿y quién fue que te enseñó a ti a crear las estrategias que tú has creado? ¿Quién fue que te abrió los ojos a ti para que en lugar de ver gigantes viera pan? ¿Quién fue que te enseñó a ti que en momentos críticos de estar perdiendo pudieras ver que la conexión la tenía Moisés y pudiste levantarle las manos? ¿Quién te dio a ti la habilidad de ver? Vamos a cambiar la manera del orden del ejército. Le digo, pongan los adoradores adelante, pongan los del chofar adelante, pongan los que bendicen adelante, pongan a la gente que tiene una integridad adelante, pongan a la gente que tiene hambre de adorar a Dios adelante, pongan a la gente, a los de las espadas, déjalo atrás, porque los de la espada confían en sus espadas, pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. Dice la palabra de Dios que lo hicieron de esa manera. Pero lo peculiar de cómo lo hicieron, amados, es que no importaba el orden y factor de cómo iba a acontecer. Sencillo. Lo que pasa es que la promesa se le hicieron a Abraham. Y la promesa se le hicieron a Abraham, Denis, cuando ninguno de ellos había nacido. So, Dios sabía de los enemigos que iban a encontrar en ese lugar, porque de antemano Él sabía que esa tierra iba a estar ocupada, pero le dio promesa. Y le dijo, ese lugar es tuyo, ese terreno es tuyo. Por eso, amado, cada vez que Dios nos habla a nosotros, ¿qué usted piensa? Que Él no sabe con qué nos vamos a enfrentar. Pero se les olvida algo, amado, muchas veces a nosotros como creyentes, que ese terreno de Dios. Que si están los amorreos, los heseos, los jebuseos, Él mismo se encarga de sacarlos a ellos mismos. Estar en el terreno de Dios, amados, significa estabilidad, significa confianza y sobre todo sometimiento, porque se hacen las cosas como Él quiere. Estar en el terreno de Dios implica una entrega total. Estar en el terreno de Dios significa que debemos ahora tener más cuidado. Y mire, amados, cuando yo llegué a este país, yo llegué a vivir a una casa y el problema de las casas o de adquirir una casa es que hay más comodidad, sí, pero hay más responsabilidad. Se fueron. Porque ahora la abuela, el que lo tiene que cuidar soy yo. El que tiene que limpiar el frente cuando cae nieve soy yo. Cuando hay mucha hoja, el que la tiene que limpiar soy yo. No, te estás serio conmigo. Que ahora, entonces, que si algo pasó en el techo, soy yo que lo tengo que arreglar. Entonces, ¿qué yo le quiero decir? No, ahora el pastor no quiere que yo compre una casa. Me compré la del lado también, por favor. Pero construir en este terreno de Dios te dará a ti la firmeza, la garantía de que aunque estés más cómodo, tendrás que estar más pendiente. Yo le dije a usted que yo estuve hoy en una congregación
Y el resumen de esa congregación, yo solamente puedo decir que el que esté firme, mire que no caiga. Esa es mi única ponderación en cuanto a eso. Porque entiendo, amados, que el Señor nos ha llamado a nosotros con un plan y propósito específico. Y que si caminamos confiados en las promesas que Dios ha hecho para con nosotros, debemos estar con la garantía de tener confianza en las cosas que Dios ha puesto. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios lo puso en ese lugar. Dese cuenta, amado, que cada vez que Dios lo ubica a alguien en un lugar, Él da la garantía. Si no, pregúntele a Jesús, que en un desierto, dice la Biblia, que el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto. Esos son los lugares, amado, donde Dios nos planta, nos pone en esos lugares específicos para ver la gloria de Dios. Quizás ahora uno no lo entiende, amados, pero veremos los resultados. Y cual Agar, nos quedaremos en el lugar donde Dios nos ha bendecido. Si hacemos el conteo, el análisis de Dira para con otros, ¿sabe cuántas personas pudo ver a Agar morir? Y decir, no. ¿Usted sabe cuántas personas, amados, en esta ya transitoria y casi pasajera pandemia pudimos ver que quedaron en un desierto, que quedaron, Javier, allá atrás, que hoy podemos ver sus cadáveres espirituales y decir, wow? Pero yo verlo a usted hoy que bendice al Señor, que adora al Señor, me deja saber a mí que el problema nunca fue la pandemia, que el problema nunca fue, aleluya, lo de alrededor, que el problema era interno, por las formas o maneras que dice Mateo, de donde nosotros hemos construido. Porque déjeme decirle algo, por si acaso usted se le olvidó, de la misma manera que a usted le dio, a mí también, de la misma manera que los vientos soplaron contra usted, también conmigo vinieron. Por eso que cuando vemos la similitud de este pasaje de Mateo, ninguna de las dos pueden decir, no, pero que a mí me pasó esto, tú estás firme porque a ti no te vino lo que a mí me vino. Mentira, a ti te vino exactamente lo que a mí me pasó, pero la diferencia es el lugar donde yo construí, el lugar donde yo decidí construir y tener mi estabilidad. Póngase de pie conmigo. Aleluya, santo. Sea el nombre del Señor bendito.